programa Descansando con Jesús, que se lleva a cabo todos los domingos a las 6 de la tarde. Les saluda su amigo el pastor Nelson Ramírez Díaz, que por la misericordia del Señor está pastoreando la Iglesia Evangélica Pentecostés. Jesucristo es mi Salvador y Salvador, aquí en la ciudad de Salitre, de la República del Ecuador de Sudamérica. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a los hermanos que están en Alemania. Dios bendiga a los hermanos que están en Italia, en España. Dios bendiga en Barcelona, en Madrid. Dios los bendiga grande y ricamente. Dios bendiga a nuestros amados hermanos que están en Springfield, en Massachusetts. Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro amado pastor que está también allá en Buffalo. Dios me los bendiga grande y ricamente. También queremos saludar a nuestros amados hermanos y pastores que están allá en Los Ángeles, en San Francisco, en California. Dios me los bendiga grande y ricamente. Dios bendiga también en Nueva Jersey a nuestro amado pastor Hugo Alvarado de la Lumbrera. Dios bendiga a nuestro amado pastor José Paulino. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A nuestro amado pastor Sergio Medrano de la iglesia La Profecía. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Dios es bueno y para siempre es su santa y bendita misericordia. También saludamos a la distancia a nuestro amado pastor Noé Maldonado, a nuestro amado pastor Samuel Maldonado. Dios me lo bendiga ya en Carolina del Norte. Dios bendiga a nuestra amada pastora allá en la República Dominicana. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga a nuestra amada pastora Santana. Dios me la bendiga. Dios bendiga también a nuestros amados pastores que están allá en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Dios me los bendiga grande y ricamente. Dios es bueno y para siempre su santa y bendita misericordia. Saludamos allá en México, lindo y querido. También saludamos en Cuba. Saludamos también en el Perú a nuestro amado pastor Enrique Rueda, a su amada esposa Milagro. Saludamos también en Colombia a nuestro amado pastor allá en Colombia también Efraín. También lo saludamos también a su amada esposa. Saludamos también allá en el Brasil. Dios bendiga a nuestro amado pastor en el Brasil. Dios bendiga también en Uruguay y en Paraguay. Como no, también queremos saludar a todos los pastores de aquí de Salitre. Dios bendiga a cada uno de ellos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. También queremos saludar a cada uno de los hermanos de esta iglesia. Jesucristo es mi Salvador y Sanador que están en sintonía. Dios es bueno y para siempre es su santa y bendita misericordia. Vamos rápidamente a leer la palabra del Señor. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 8, del 1 hacia adelante. Mateo capítulo 8, del 1 hacia adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Hay un subtítulo que dice: Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordena Moisés para testimonio a ellos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu misericordia. Padre, en esta santa tarde y noche, háblanos a nuestra vida, Padre. Tú conoces, Señor, nuestro corazón y nuestro pensamiento. Señor, tú conoces todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Dios, Padre eterno, háblanos, oh Dios, porque necesitamos esa palabra de vida, esa palabra de consuelo,
esa palabra de exhortación, de edificación para nuestra vida. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabanza sea el nombre del Señor. Muy bien, amados, aquí hay un pasaje bíblico muy conocido, tal vez por muchos de ustedes, en la cual hay dos personajes importantes. El primer personaje es Jesús y el otro personaje es un leproso que necesitaba ayuda. Y este leproso escucha que el Señor Jesús estaba en ese lugar. Yo quiero decirle que la persona que tenía lepra en ese entonces no podía estar dentro de la ciudad. Tendría que estar fuera de la ciudad. Si un leproso estaba dentro de la ciudad, era sacado a piedra, porque no era permitido que un leproso esté dentro de la ciudad. Pero sin embargo, este leproso se arriesga ahí donde estaba Jesús. Yo quiero decir, amado, que Satanás quiere tenerte atado en todo, para que tú te desesperes y llegues muchas veces a quitarte la vida y no busques a Jesús, que es la respuesta de tu problema y es la salida de toda angustia, de toda aflicción. Es aquel que te ofrece la vida eterna, la paz y el gozo, la felicidad en medio de las tormentas de la vida diaria. Amado, me imagino este leproso queriendo acercarse a su familia, queriendo acercarse a sus amigos. Sin embargo, no lo podía hacer porque tenía un problema grande. Él era leproso. Y vuelvo y repito, el leproso en ese entonces no podía estar dentro de la ciudad, no podía estar cerca donde estaba la gente o las personas, porque era rechazado, sacado, ¿no?, a piedra. Pero sin embargo, este leproso escucha que Jesús estaba ahí. Mi pregunta es, ¿qué representa la lepra? La lepra representa hoy el pecado. El pecado nos aleja de la presencia del Señor. El pecado nos aparta de Dios. El pecado no nos permite acercarnos al Señor. El pecado no nos permite recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. El pecado, amado, no nos permite tener gozo, paz, felicidad y vida eterna. Y es necesario, amado, que nosotros nos acerquemos al Rey de Reyes y Señor de Señor. No importa qué clase de lepra tú tengas. Estoy hablando de pecado. Yo dije al principio, Satanás quiere tenerte atado en todo. Hay hombres y mujeres que están atados en el pecado del adulterio. Hay hombres y mujeres que están atados en el pecado de la codicia, de la avaricia. Hay hombres y mujeres que están atados en el pecado de las drogas. Hay hombres y mujeres que están atados en el pecado del alcohol. Hay hombres y mujeres que están atados en el pecado, amado, de la masturbación. Hay hombres y mujeres que están atados en el pecado de homosexualismo, de lesbianismo. Hay hombres y mujeres atados en el pecado de la pornografía. Es decir, amado, que mucha gente anhela y desea salir del pecado, porque sabe que esa lepra que está en su vida no le permite tener gozo, ni paz, ni felicidad, peor aún la vida eterna. Esa persona necesita ser liberada.
Esas personas han perdido su hogar, han perdido su familia, han perdido a sus amigos. Amado, yo estoy seguro que este hombre leproso físicamente había perdido a lo mejor su esposa, a lo mejor había perdido a sus hijos, a su familia, a lo mejor había perdido a sus amigos. Y digo que lo había perdido porque el leproso no podía estar cerca de las personas. El leproso no podía estar dentro de la familia. Tenía que ser echado fuera de la ciudad. Tendría que estar viviendo en las montañas, refugiado, amado, y allá le iban a dejar la comida. Amado, porque en ese entonces la lepra era pasajera. Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos narra un pasaje muy triste, pero también un pasaje que termina con felicidad. Dice la Biblia, capítulo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Imagínese usted la cantidad de personas que seguía el maestro. Tal vez sean 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas o mucho más. Pero siempre, amado, el Señor estaba ahí enseñando su palabra. El Señor estaba ahí predicando su palabra. El Señor estaba ahí evangelizando, amado. El Señor estaba ahí haciendo milagros, haciendo señales, prodigios. Uno de ellos, amado, Él multiplicó los panes y los peces. Uno de ellos también, amado, el Señor sanó a una mujer de flujo de sangre. Uno de ellos, amado, es que el Señor le dio la vista al ciego, al sordo, al endemoniado de Galilea. Es decir, amado, había multitudes de gente que seguía al maestro. Y él dice que bajaba del monte. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Pero aquí vemos, amado, que dice la Biblia, en esto se le acercó un leproso. Me imagino, amado, ese leproso, al ver a Jesús a la distancia, al ver la multitud de gente que escuchaba la palabra de Dios, a lo mejor este leproso vio los milagros de lejos, a lo mejor el leproso vio, amado, cómo el Señor libertaba a los que estaban endemoniados. Amado, este hombre fue donde Jesús con fe. Yo me imagino, mi amada hermana, la gente cuando vio al leproso, comenzaron a abrirse, a hacerse un lado. Algunos a lo mejor corrieron, amado, porque no era permitido que un leproso, amado, esté en la multitud de gente. No era permitido que el leproso esté en una ciudad. No era permitido que el leproso esté en su casa o de un familiar o de un amigo. Era totalmente rechazado. Tenía que vivir aislado. Tenía que vivir apartado, amado. Imagínese usted una persona que no ve a su familia por mucho tiempo, que solamente de lejos podía ver a su familia cuando le llevaba la comida, amado, o el agua. Porque la familia no se podía acercar al leproso, ni el leproso podía acercarse a su familia. ¿Cuánta gente, amado, que están leprosos por el pecado, han perdido su familia? Yo conozco mucha gente, amado, que por la droga han perdido su familia, su esposa, sus hijos, su negocio, han perdido su trabajo. Yo conozco gente, amado, por el alcohol, han perdido su familia, han perdido su trabajo, han perdido su negocio, han perdido sus amigos. Amado, porque el pecado es una lepra que destruye al hombre. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que el enemigo, Satanás, vino a robar, a matar y a destruir. ¿Cuántas veces, amado, hemos visto hombres destruidos en el alcohol? Mujeres destruidas en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo. ¿Cuántos hombres y mujeres han destruido su propia familia por el adulterio? He visto hombres destruir su hogar por causa del adulterio. He visto hombres y mujeres destruirse a sí mismos por la masturbación.
He visto hombres y mujeres destruirse, amado, por la pornografía. He visto hombres y mujeres destruirse, amado, por pecado, amado, que arrasa su vida, que destruye su vida. La envidia, los celos, el odio, el resentimiento, la raíz de amargura, la contienda, la pelea. He visto hombres y mujeres ser destruidos, amado, por la brujería, por la hechicería. Hombres y mujeres que han creído, amado, en los hechiceros, en los brujos. He visto su vida destruida por el pecado. Amado, el pecado destruye la vida del hombre. Parece que no es así. Mi pastor me decía, nadie se hace drogadicto a la noche y la mañana, ni nadie se hace alcohólico a la noche y la mañana. Comienza como una diversión. He visto hombres, mujeres, jóvenes que cogen una droga por diversión, porque un amigo le da, o porque una persona le dice, con esto te vas a olvidar de los problemas que tengas en casa, con esto te vas a olvidar de todo, y comienzan a coger una droga, comienzan a coger un alcohol, un whisky o cualquier bebida alcohólica, y de repente después los vemos atados, encadenados por el pecado. Vemos su vida destruida en el pecado. Los vemos, amados, alcoholizados y drogados, amados, queriendo salir de la droga, queriendo salir del alcohol, y no pueden por sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque es un demonio que ha atado su vida. Amado, el diablo quiere tenerte en la ignorancia espiritual. Sí, el diablo quiere tenerte en la ignorancia espiritual para que tú no seas libre. Amado, ¿cuántos hombres, amado, están atados, como decía al principio, amado, por el pecado? ¿Cuántos hombres han tratado de una y otra forma de ser libres? Algunos con su propia fuerza que nunca lo pueden lograr. Otros por los consejos de familiares que no lo pueden lograr. Otros porque van a una clínica de rehabilitación que tampoco lo puede lograr. La única manera, amado, que usted puede ser libre, amado, perdón, es cuando usted viene a los pies de Jesús. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es aquel que rompe las cadenas que están atando tu vida. Ni las lágrimas de tu madre, ni las lágrimas de tu esposa, ni los ruegos de tus hijos pueden libertarte. Solamente Cristo puede libertar tu vida. ¿Cuántas familias yo he visto hijos llorando por su padre alcohólico? Hermano, madre, padre llorando, pidiéndole a sus hijos que dejen la droga y no han podido. ¿Sabe por qué? Vuelvo y repito, es un demonio que lo tiene atado. Es una lepra que está matando su vida. Y solamente Cristo puede libertar. Es por eso que el diablo quiere tenerte en la ignorancia espiritual, para que usted no sea libertado. Por eso que el enemigo, Satanás, Lucifer, el diablo, el hombre fuerte, como usted lo quiere llamar, te quiere tenerte atado porque te quiere llevar al suicidio. ¿Cuánta gente, amado, por el pecado de la droga, por el pecado del alcohol, por el pecado del adulterio, por el pecado del homosexualismo, del lesbianismo, se han quitado la vida pensando que es la solución, que es la salida única que hay para ser libre? Y no saben que su alma va para el infierno. Este leproso podía haberse quitado la vida. Este leproso podía haber rechazado a Jesús, pero este leproso, amado, dijo: el Señor Jesús es el que puede librarme. Multitud de gente siguen al Maestro. Yo he visto cómo el Señor ha libertado al endemoniado, cómo el Señor le ha dado la vista al ciego, cómo el Señor ha resucitado a los muertos, cómo el Señor ha hecho milagros. Yo quiero ir allá. No importó, amado, verse leproso. No le importó ser despreciado
ser humillado. No le importó que a lo mejor le iban a caer a piedrazo, porque esa era la ley, que cuando un leproso se acercaba a la gente o estaba en la ciudad, tenía que ser apedreado, porque no podía estar ahí, tenía que ser rechazado. Mi amada hermana, ¿cuántas veces usted, mi amado hermano, ha visto personas que son rechazadas por su familia, porque viven en el pecado de la droga, porque viven en el pecado del alcohol, porque viven en el pecado del homosexualismo, del lesbianismo, y no saben qué hacer ya? Han hecho todo humanamente, no han podido liberar esa vida de esa clase de demonios. Pero dice la Biblia, la palabra del Señor, que solamente Jesús puede hacerlo. Y este hombre, amado, leproso, vio la multitud de gente que seguía al Maestro. Y él fue donde estaba el Señor. Porque él sabía que Dios es la fuente de vida eterna. Él lo sabía que Dios era la fuente de vida eterna. Él sabía que Jesús era la fuente de la vida eterna. Él sabía que Jesús podía liberarlo, que era el único que podía librarlo de la muerte espiritual, que lo podía librar de ese pecado, que podía librarlo de esa lepra física que tenía. Y es por eso que este leproso fue a buscar al Maestro. Por favor, hermanos, vamos a Isaías capítulo 12, por favor. Isaías capítulo 12, por favor, vamos a leerlo. Isaías capítulo 12, por favor, vamos a leerlo. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Isaías capítulo 12, versículos 1 y 2, por favor. 1 y 2 y 3. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice así: en aquel día dirás, cantaré a ti Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozo agua de la fuente de la salvación. ¿Está viendo, amado, este cántico de acción de gracia que hace Isaías, amado, delante de la presencia del Señor? Amado, aquí hay dos partes importantísimas. La primera dice: en aquel día dirás, cantaré a ti Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Amado, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento, alejarnos totalmente del pecado y buscar su presencia. Amado, el hombre que no está en la presencia de Dios no puede llamarse hijo de Dios. El hombre, amado, que no está en la presencia de Dios, no obedece su palabra absolutamente, no se puede llamar ministro de Dios o líder de Dios. No se puede llamar, amado, porque es necesario alejarse totalmente del pecado. Es necesario estar en la presencia de Dios, amado, para saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amado, si tú y yo no nos rendimos en las manos del Señor, si no entregamos nuestra voluntad en las manos del Señor y decir: Señor, hágase ahora tu voluntad, no la mía. Si no vivimos en la voluntad de Dios, amados, somos siervos fracasados, somos hijos fracasados. Tenemos que vivir en la voluntad de Dios, no en la voluntad mía. La voluntad tuya y la mía, ya eso quedó sepultado. Ahora es la voluntad de Dios. Señor, me rindo, hágase tu voluntad, así como el cielo como en la tierra. Es decir, amado, es la voluntad de Dios, número uno. Número dos,
Dice aquí, he aquí Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová. ¿Está viendo, amado, que Jehová es nuestra salvación? Jehová es nuestra fortaleza, Jehová es nuestro rey, Jehová es nuestro pronto auxilio, Jehová es nuestro pronto socorro. Mi amada hermana, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Dios está ahí al lado tuyo. Él nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Él está allí esperando que tú hagas tal como hizo el leproso. Se acercó a Dios, amado, y se humilló delante de Dios. Amado, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, rendirnos delante de Dios. Aquel que no se rinde delante de Dios no alcanzará misericordia. Vivirá de apariencia. Dirá que es un hijo de Dios, que es un líder, que es un ministro. Pero si no se ha rendido a los pies de Jesús, amado, no alcanzará las bendiciones del Señor. Amado, nosotros tenemos que saber que Jesús es la fuente de salvación. Él es la fuente de vida, amado. Dios tiene lo mejor para ti y para mí. El diablo no quiere que tú sepas eso. El diablo no quiere tenerte en la ignorancia, amado, espiritual. El diablo te dice no puedes, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Amado, nosotros tenemos que confiar en Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor en el libro de Mateo, donde estamos meditando, dice cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso, ¿y qué dice? Y se postró ante él. ¿Está viendo? El leproso reconoció, el que estaba frente de él no era un hombre común y corriente. El leproso reconoció que estaba ahí, era el mismo Dios, amado, y el leproso se acercó con una fe genuina, una fe activa, amado, diciendo: yo sé que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, yo sé que tú eres el Salvador del mundo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios viviente, yo sé que tú eres la fuente de vida, yo sé que tú eres la fuente de sanidad, yo sé que tú eres mi Salvador y mi Redentor. Amado, este hombre leproso se humilló delante de Dios. Yo me imagino la multitud de gente mirando a ese leproso rendido a los pies de Cristo, amado, y Dios no lo rechazó, Dios no lo votó, Dios dijo: no, tú eres un leproso, tú no puedes estar aquí, sino todo lo contrario. Amado, Dios no rechaza a nadie. Dice la Biblia, la palabra del Señor, Él quiere que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento y busquemos la presencia de Dios. Amado, pero nosotros cambiamos la vida verdadera por una vida de fantasía, de ilusiones. Cambiamos la verdadera fuente de vida por emociones, motivaciones, por falsas promesas de hombres. Sí, amado. Nos movemos por muchas motivaciones, nos movemos por falsas promesas de hombres, de profetas falsos, amado. Pero lo que no queremos movernos, amado, cuando Dios te dice: yo soy Jesús, el que quiere cambiar tu vida. Amado, mire lo que dice la Biblia. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Hoy vivimos, amado, un evangelio motivado. Hoy vivimos un evangelio cómodo. Hoy vivimos un evangelio, amado, de prosperidad. Hoy vivimos un evangelio de acuerdo a nuestras necesidades. Pero no queremos vivir el verdadero evangelio, amado, que es dejar totalmente el pecado. Ya no se habla del pecado, ya no se habla de que Cristo viene, ya no se habla que hay un infierno. Hoy se habla de motivación, hoy se habla de prosperidad, hoy se habla que Dios te ve solamente el corazón. Eso es mentira del diablo. Amado, tenemos que quitar la lepra que tenemos. Sí, esa lepra que usted y yo tenemos.
Tenemos que quitarla. Y para quitar esa lepra, tenemos que acercarnos a Jesús, a la fuente de vida. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Cada uno de nosotros, amados, tenemos el talón de Aquiles. Sí, una debilidad. Amado, uno en el carácter, otro en la falta de mujeres, otro en el dinero, otro en la vanagloria. Pero necesitamos, amado, ponernos en las manos del Rey de Reyes, Señor del Señor, y decirle: Señor, aquí está mi carácter, Señor, aquí está mi debilidad, ya no puedo más. Señor, solamente tú puedes librarme. Quita esa lepra que tengo en mi vida, quita esa lepra que me está matando, Señor, quita esa lepra que me está alejando de mi familia, quita esa lepra, Señor, mi Dios, que estoy perdiendo las bendiciones, quita esa lepra, Señor, que estoy perdiendo el ministerio. Samaita, tú le quisiste que te dé. Jamaito basócate. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2:13. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Está viendo, amado, qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos dejado el verdadero evangelio, este evangelio que cambia y transforma la vida del hombre por dentro y por fuera. Por eso, amado, el Señor Jesús habló a los fariseos y le dijo: fariseos hipócritas, cambia lo interior para que puedas cambiar lo exterior. Amado, Dios mira tu corazón, amado. Cuando Dios envió a ungir a David como rey, Samuel lloraba por Saúl, lo amaba Saúl. No quería que Saúl saliera de reinado, quería que Saúl siga siendo rey. Pero lamentablemente, amado, Saúl había desobedecido a la palabra del Señor. Amado, y Samuel lloraba por Saúl. Y el Señor tuvo que hablarle fuerte a Samuel: Samuel, ¿hasta cuándo lloras por Saúl? Yo ya lo deseché. Amado, Dios desecha a los hombres, amado, cuando obedecen su palabra. Dios desecha al hombre, amado, cuando vive en el pecado. Dios desecha al hombre, amado, cuando el hombre no quiere volverse a Dios. Y el Señor le dice: yo ya escogí a uno por rey de Israel. Vete. Lo dice ahí, que ahí voy a escoger el que va a ser rey de Israel. Dice la Biblia que Samuel fue a la casa de Isaí y pasaron uno y dije: este es el que Dios escogió. Lo vio fuerte, lo vio como buen soldado, como un guerrero. Dijo: este es. Y el Señor le dijo: mira, Samuel, tú mira la apariencia, tú mira lo de afuera, pero yo, Jehová, miro lo de adentro. Amado, muchas veces nosotros miramos lo de afuera, amado, de la apariencia de la gente, la apariencia de los que dicen que son cristianos y no son cristianos, la apariencia de aquellos líderes, pastores, que dicen que son líderes o pastores y no lo son, amado, porque su corazón está lleno de odio, de rencilla, de raíz amargura, de pelea, de contienda. Están leprosos y necesitan ser limpios. Amado, la Biblia me dice a mí: ser santo, porque yo soy santo en toda nuestra manera de vivir. Amado, hay iglesias que están muertas, hay iglesias que están leprosas, que no tienen vida, porque ya el Espíritu Santo no está ahí, porque han dejado al Espíritu de Dios, amado, en el último lugar, y son ellos los que están administrando a su manera, a su forma. Amado, yo quiero recordarte que el Padre está en el cielo, que Jesús, su Hijo, está a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo está aquí. Dice: yo miré, pero enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el
Samuel. No es así. La historia de usted ya sabe. Había un muchacho despreciado tal vez por sus padres, despreciado por sus hermanos, despreciado por muchos, pero era un muchacho temeroso de Dios, un muchacho que vivía en la presencia de Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor, cuando venía el oso, el león, a devorar, a coger las ovejas, dice la Biblia, la palabra del Señor, que David peleaba y lo sacaba de la trompa del león, del oso, y mataba al oso y al león. Amado, ese era David. David, amado, caminaba en la presencia del Señor. David era un hombre temeroso de Dios, y Dios lo sabía, amado, porque Dios mira en lo secreto para recompensarlo en público. Amado, no es como nosotros queremos. Queremos que la gente vea que nosotros somos siervos de Dios, que nosotros somos hijos de Dios y hacemos fiesta, que todo el mundo vea que nosotros predicamos. No, amado. ¿Qué tiempo tú le das a Dios para tú poder ser públicamente, amado, bendecido por Dios? Amado, el diablo quiere que usted y yo vivamos leprosos, que vivamos, amado, en las emociones, amado, porque a la gente eso es lo que le encanta, eso es lo que le gusta, amado, vivir en las emociones. Amado, ¿por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida. Oye, ¿cuánta gente han dejado a Jesús, la fuente de agua viva, amado, para cavar cisternas rotas, amado, que le creen al hombre mentiroso, el profeta mentiroso, le vive una vida de mediocre, una vida de engaño, no vive una doble vida, amado? La Biblia dice, porque los males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sus cisternas rotas que no retienen el agua. Por eso que están secos, están muertos espiritualmente. Hay iglesias que están muertas espiritualmente. Hay ministros que están muertos espiritualmente. Hay hijos de Dios, entre comillas, que están muertos, que no son cadáveres vivientes, hablando espiritualmente. Amado, que están llenos de lepra y no se dan cuenta que de esa forma no podrán llegar al cielo, que de esta forma no pueden, amado, agradar a Dios. En la fuente de Dios, mi amada hermana, mi amado hermano, hay salvación. En la fuente de Dios, amado, hay milagros para tu vida, para tu familia. Tal vez tú te estás pasando un momento difícil con tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, tu trabajo, tu ministerio. Amado, es ahí donde nosotros, amado, tenemos que beber esa agua de vida, la fuente que es Cristo Jesús, amado, y ahí meterlo en esa fuente, amado, y decirle: Señor, tú eres mi fuente de salvación, tú eres mi fuente, Señor, mi Dios de milagro, y amado, y agarrarnos de la mano de Dios y no soltarlo. Este hombre, este leproso, amado, se acercó a Jesús, amado, y se postró delante de él, se humilló, reconoció que era un leproso, reconoció que no podía estar en medio de la gente, que era rechazado por la gente. Amado, en la fuente de Dios hay salvación, sanidad del alma y del cuerpo. ¿Qué dice Juan, capítulo 4, versículo 14? Vamos a leerlo, por favor. Hoy se predica un evangelio suave, que no se habla del pecado. La gente, los pastores tienen temor a hablar del pecado. Ay, no, que después se me van. Ay, que después se sienten mal. Pero si hablan de los diezmos, uy, así, si tú no diezmas, le has robado al Señor, amado. Y ellos viven más leprosos que el que no diezma. Vamos, por favor, capítulo 4, 14. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Está viendo, amado, cuando usted camina con Dios, cuando usted anda con Dios, cuando usted se levanta con Dios, cuando usted se acuesta con Dios, cuando usted tiene una buena comunión con Dios, cuando usted tiene una relación íntima con Dios, amado, usted está bebiendo de la agua de vida de Cristo Jesús. El verdadero cristiano se lo conoce. No se lo conoce porque se viste bonito. No se lo conoce porque tiene un buen carro. No se lo conoce porque tiene una Biblia cara. No se lo conoce porque tiene ¿cómo le puede ser la facilidad de palabra? El verdadero siervo del Señor se lo conoce por su vida espiritual. Amado, nosotros estamos bebiendo esa agua de vida eterna. Cristo vive en tu vida. El Espíritu de Dios, amado, vive en tu vida. ¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O tú tomas tu propia voluntad y dices, no, Señor, es mi voluntad, yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, yo sé lo que no debo? Amado, la Biblia, la palabra del Señor, tenemos que entregar. Esa voluntad tuya no sirve para el ministerio. Esa voluntad tuya no sirve, amado, para llegar al reino de los cielos. Es la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo como en la tierra. Es Dios quien toma el control de tu vida. Ya no lo tomas tú. Es el Dios Todopoderoso el cual toma el control de tu vida, de tu negocio, de tu trabajo, de tu familia y de tu ministerio. Amado, este leproso se le acercó al Señor y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le digo, Señor, tal vez tú me puedes limpiar. Quizás tú lo puedes hacer. No, le digo con palabras textuales, con palabras de fe activa. Señor, si quieres, puedes limpiar. Con otras palabras, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé, Señor, que tú haces milagros. Yo sé, Señor, que para ti nada es difícil. Yo sé, Señor, que para ti nada es imposible. Porque he visto los milagros que has hecho. Si tú quieres, Señor, me puedes limpiar ahora. Amado, Dios está dispuesto a limpiar tu vida. Dios está dispuesto a romper esa cadena de esclavitud que tienes, esa cadena de masturbación, esa cadena de pornografía, esa cadena de emocionalismo, esa cadena de idealismo, esa cadena de envidia, de celo, de contienda, de pelea, de odio, de resentimiento. Dios quiere romper todo eso si tú entregas tu vida a Cristo nuevamente. Amado, no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. No podemos, amado, vivir una doble vida. Que en la iglesia soy cristiano y soy un ángel enviado para el cielo. Pero fuera de la iglesia, amado, sigo siendo el mismo carnal, el mismo hombre pecador, sinvergüenza, odiador. Amado, esa doble vida, amado, no podemos vivir, amado. La Biblia, la palabra del Señor dice, amado, que no podemos amar a dos dioses. ¿Amas a Dios o no lo amas? Porque de una misma fuente no sale agua dulce y amarga. Amado, Satanás quiere que tú vivas frío y tibio. Pero a mí la Biblia me dice que los fríos y los tibios, el Señor lo vomita de su boca. El diablo te tiene engañado y dice, no, es que Dios quiere el corazoncito, es que yo sirvo al Señor, yo hago esto y aquello, soy pastor, soy líder, soy miembro de una iglesia, yo voy a ayudar a la iglesia. Pero ¿cómo está tu vida delante de Dios? Porque te quiero recordarte, mi amada hermana, si acaso se te olvidó, mi amado hermano, que la salvación es por obra. La salvación es por la gracia, por la misericordia de Dios. Pero amado, hay iglesias que ya no hablan de esto. Y si te invitan a predicar y tú hablas de esto, se te acabó, te cierran la puerta. A mí me pueden cerrar las puertas todas las iglesias, pero yo seguiré predicando, porque hay tanto que predicar en las calles, en los hospitales, por todo lugar, amado. La gente necesita escuchar el verdadero evangelio. Amado, este leproso se postró delante del Señor. Amado,
no podemos vivir una doble vida. Tenemos que estar en la luz de Cristo y alejarnos de las tinieblas de Satanás. Mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 10. Vamos a buscarlo, por favor. Libro de Santiago, por favor. Vamos a leerlo, por favor. Creo que está después de Hebreo, creo que está Santiago. Vamos a buscarlo a Santiago, capítulo 3, y vamos a buscarlo, ¿sí? Ya lo tengo. Capítulo 3, versículo 10, 11, 12 y 13. Vamos a leerlo, por favor. De una misma boca procede, voy a leerlo despacio, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. ¿Está viendo, amado? ¿Cuántas veces tú vienes a la iglesia y amas y dices, Dios es amor, que Dios es santo, 3 veces santo, te amamos, Señor? Y cuando vas a tu casa comienza a maldecir al vecino, comienza a maldecir a tus hijos, comienza a maldecir a tu esposo, a tu esposa, comienza a maldecir a Raimundo y a todo el mundo. Amado, así no puedes vivir. Ese no es el evangelio que Dios quiere. Ese no es el evangelio que Dios me ha enseñado a mí. El verdadero evangelio, amado, es vivir, amado, en santidad, vivir apartado del pecado. Dice la Biblia, la palabra del Señor, amado, que la verdadera santidad es perdonar a nuestros enemigos. La verdadera santidad es ser humilde, ser sencillo, ser manso, ser pacífico. Aquel que te maldice, bendícelo. Aquel que te hace un mal, hazle un bien. Ese es el verdadero evangelio. Amado, voy a leerlo nuevamente, por favor. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos mío, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amado, Dios no tiene comunión con las tinieblas. Dios no tiene comunión con la injusticia. Dios es justo. Amado, Dios es luz. No puede tener comunión con las tinieblas. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que nosotros somos la luz del mundo. Amado, nosotros tenemos que vivir el verdadero evangelio. La gente necesita, amado, que le hable del verdadero evangelio. La gente está atada, la gente está encadenada, necesita ser libre. Amado, eres tú, somos nosotros los llamados a predicar el verdadero evangelio de libertad, el verdadero evangelio de sanidad, el verdadero evangelio de salvación. Somos nosotros los llamados. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que somos los atalayas de este mundo. Amado, nosotros estamos callados y el enemigo está tomando fuerza, amado, y nosotros pensamos que ya somos salvos porque vamos a una iglesia. ¿Quién te dijo que la salvación es porque vas a una iglesia? ¿Quién te dijo que la salvación es porque tú diezmas o das la ofrenda? Sí, es importante eso, sí, pero amado, eso no te salva. Tú das tu diezmo, tu ofrenda porque eres agradecido de Dios. La salvación está, amado, si nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor. La Biblia, la palabra del Señor lo dice. Amado, que Dios es santo y 3 veces santo, y que nosotros debemos ser santos en todas nuestras maneras de vivir. Aún más la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aún más la palabra dice que el viejo hombre, mañoso, pecador, ya quedó sepultado, que hemos resultado un nuevo hombre a la imagen del Señor. La palabra del Señor dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Aún más la palabra del Señor dice, amado, que no hablemos de cosas inmundas, que ya no podemos pecar de ninguna manera, porque aquel que peca es hijo del diablo. Por favor, vamos al libro 1 de Juan, por favor. Yo veo a muchos hermanos que me miran con ojos redondos, con rabia, pero es la palabra del Señor. 1 de Juan, por favor, capítulo 3,
Vamos rápidamente, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Y vamos a leerlo, por favor. El 6. Todos aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca, no es leproso. Si usted permanece en él, en Jesucristo, usted vive, ¿no? Jesucristo vive en usted. Usted y yo no pecamos, no somos leprosos. ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Está viendo, amado, si usted vive en el pecado, usted podrá ponerse un título en la frente, en la espalda, en el pecho: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy siervo de Dios, soy líder de Dios, soy ministro de Dios. ¡Mentira! Estás viviendo leproso. El pecado nos aleja de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Está viendo? El que practica el pecado es del diablo. En otra palabra, es hijo del diablo. ¿Está viendo? Amado, tenemos que apartarnos de todo pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amado, si usted y yo hemos entregado nuestra vida al Señor, amado, ya no podemos pecar liberadamente, ya no podemos hacer lo malo, amado, ya no podemos hacer eso. Porque si usted lo hace, mi amada hermana, usted nunca ha conocido a Dios. El que conoce a Dios y vive para Dios, ya no peca. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros no pequemos. El leproso vio en Jesús la salvación de su alma y de su enfermedad, y caminó con una fe activa y genuina. Esa fe que mueve la mano de Dios, no cualquier fe. La fe que Dios se mueve es cuando tú tienes una fe genuina en Él. Cuando tú has depositado tu verdadera confianza en Él, has depositado toda tu confianza en Él. Fe es creerle a Dios. Fe es confiar en Dios. Fe es obedecer absolutamente a Dios. Eso es fe. Él era la fuente de salvación y de sanidad. ¿Qué más hizo este hombre, este leproso? Se humilló de corazón, de cuerpo y todo su ser. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 138, 6. Vamos, por favor. 138, 6, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Salmo 138, 6, por favor. ¿Qué dice la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores? Salmo 138, 6. Vamos a leerlo, por favor. Dice así la Biblia, la palabra del Señor. Porque Jehová es excelso y atiende a quien, al humilde, pero el altivo, al orgulloso, el vanidoso, el rebelde, mira de lejos. ¿Está viendo? Este hombre leproso se humilló delante de Dios. Amado, tú tienes todavía la oportunidad. Mira lo que digo, tú tienes todavía la oportunidad. ¿Por qué? Porque aún tú estás con vida. Después de muertos ya no hay oportunidad. Aunque llamen al pastor a hacer un culto por los muertos, hay muchos pastores que van a hacer cultos para los muertos. ¿Para qué? Si los muertos ya no oyen. Los cultos son para los vivientes. Amado, tienes todavía la oportunidad de humillarte delante de Dios, reconocer que eres un leproso. No sé cuál es tu lepra, a lo mejor sea la droga, a lo mejor sea la pornografía, a lo mejor sea la masturbación, a lo mejor sea el homosexualismo, a lo mejor sea el lesbianismo, a lo mejor sea la droga, el adulterio, no lo sé, pero tú lo sabes y el Señor lo sabe. Humíllate delante de Dios y dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser limpio, Señor. Tú lo puedes hacer. He tratado, Señor, de romper esta cadena con mi propia opinión. He tratado de romper esta cadena con los consejos de los hombres. No he podido, Señor. Pero ahora me acerco a ti
con esta lepra, porque sé que tú eres aquel que rompe cadenas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Ahí mismo, Salmo 147, versículo 6. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 147, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Dice así, de la siguiente manera. Salmo 147, versículo 6. Dice así: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. También los impíos son aquellos que, conociendo la palabra del Señor, no viven conforme a la palabra. Si tú, amado, vas a una iglesia, pero estás viviendo en el pecado, eres un impío. Amado, Dios desea y anhela romper esa cadena, darte la oportunidad que tú necesitas. Santiago capítulo 4, 6, ¿qué dice la Biblia? Ya vamos a terminar, por favor. Ya vamos a concluir. Santiago capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Dice así. Vamos a leerlo, por favor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Perdón un ratito. Dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Está viendo? Dios resiste, rechaza, no lo ve a los soberbios. Si tú vives en el pecado, amado, y no quieres volverte a Dios, no quieres humillarte a Dios, eres un soberbio, eres un rebelde, el Señor te mira de lejos. Puedes orar, puedes ayunar, puedes vigilar, puedes ayunar toda la semana, puedes vigilar todos los días, pero si tú vives en el pecado y eres rebelde, no quieres humillarte delante del Señor, el Señor te mira de lejos. Lamentablemente. Voy a leerlo nuevamente, por favor. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces usted ve el hombre que es humilde, sencillo, amado, un corazón manso, un corazón humilde, un corazón que sabe perdonar aún a su enemigo. Ese hombre vive con gozo, con paz, con felicidad, todo le va bien en medio de las turbulencias, en medio de los problemas. Ese hombre es bendecido por Dios, no le falta nada. ¿Sabe por qué? Porque es un hombre que se humilla delante del Señor. Amado, el leproso tuvo fe activa, no dudó, sino dijo: si quieres, puedes limpiar. Amado, si tú te acercas al Señor con duda, no vas a recibir nada. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer milagros en Capernaum por causa de la incredulidad. La Biblia dice que los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Amado, tenemos que vivir una vida conforme a la palabra del Señor. La incredulidad no nos permite alcanzar las bendiciones del Señor. Por favor, vamos a leerlo rápidamente. Mateo 13, 58. Rápidamente. Mateo 13, 58. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Dice así, de la siguiente manera. Capítulo 13, versículo 58. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice así: y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. ¿Está viendo? Dios quiere hacer un milagro. Para Dios nada es imposible. ¿Estás enferma? Yo aquí, en la iglesia, por la misericordia del Señor, yo pastoreo. Ha habido milagros. Personas con SIDA, personas con leucemia, personas que han venido ya desahuciados de los médicos que lo han mandado a su casa a morir y aquí han recibido milagros. Amados, he predicado, he montado. Personas de silla de ruedas se han levantado. Personas con tumores en la cabeza, cancerosos, han sido sanados. Personas con tumores en la lengua han sido liberadas, han sido sanadas. Amado, aquí en Salitre igualmente, una chica con cáncer
¿cómo se llama aquí? Por favor, ¿cómo se llama esta parte de aquí? Con su pómulo derecho, que fue, el Señor la sanó de cáncer. Amado, para Dios nada es imposible. He visto resucitar muertos, amado. Dios es un Dios de milagros. Mi Biblia dice que aún cosas mayores haremos en su nombre. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor, la autoridad de Dios no está porque tú gritas mucho. La autoridad de Dios no está porque tú gritas o tú saltas o tú correteas. La autoridad de Dios está cuando tú te sometes a Dios, cuando tú haces la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos que Dios nos use, pero no queremos ser cambiados, transformados por Dios. Amado, hay que ser transformados por Dios, hay que pagar un precio. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús siempre extenderá su mano a levantarme porque Él quiere. Amado, y termino con este último, Marcos 1:41. Marcos 1:41. Amado, ¿qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Marcos capítulo 1:41. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a buscarlo, por favor. Marcos 1:41. Dice la Biblia, la palabra del Señor de la siguiente manera. Marcos 1:41. Muy bien. Dice así: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. ¿Está viendo, amado? Dios siempre está dispuesto a bendecir tu vida. Dios siempre está dispuesto, amado, a arreglar tu matrimonio. Dios siempre está dispuesto, amado, a arreglar tu hogar. Dios siempre está dispuesto a levantar tu negocio. Dios siempre está dispuesto, amado, a ayudarte en tu trabajo. Dios siempre está dispuesto, amado, a ayudarte en tu ministerio. Pero tú tienes que estar dispuesto, amado, que Dios te limpie. Decirle: Señor, quita esta lepra para que yo pueda caminar contigo, Señor. No, porque no, amado, no hay salvación si nosotros no ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Podrás cantar bonito, podrás predicar bonito, podrás hacer muchas cosas, pero si tu vida está llena de lepra, amada, mi amado, no vas para el cielo. Mi amigo, tú puedes decir que eres buena gente. Mi amiga, tú puedes decir que tú no le haces daño a nadie, pero si tú vives en el pecado, eres un leproso. Si tú vives, amado, en el orgullo, amado, eres un leproso. El Señor te va a rechazar. El Señor quiere que te humilles y el Señor te va a exaltar. El Señor va a hacer grandes milagros en tu vida. Mi amado pastor, amado líder, si tú no te humillas delante del Señor, no permites que Dios cambie, transforme tu vida, tú no eres un ministro de Dios. Tienes que ser procesado por Dios. Tienes, amado, que reconocer que es Dios quien cambia y transforma la vida del hombre. Que no eres tú que vas a hacer las cosas. Es Dios quien cambia las cosas. El Espíritu de Dios es el que está con nosotros. Es Él el dueño de la iglesia. Él es el dueño de la vida. Tú y yo nada somos. Tenemos que volver nuevamente a la fuente de vida, que es Jesús, Señor nuestro. Padre que estás en los cielos, gracias. Señor, te damos por tu amor y por tu santa y bendita misericordia. Bendice a cada hermano, a cada hermana, mi Dios, Padre de la gloria. Si hay un enfermo, Señor, Padre, escuchando tu palabra, en el nombre de Jesús, reciba sanidad. En el nombre de Jesús se libre ahora de todo espíritu humano perverso, de todo demonio de adulterio, todo demonio de droga, todo demonio de alcohol, todo demonio de prostitución, todo demonio de homosexualismo, de lesbianismo, todo demonio de masturbación. En el nombre de Jesús se libre ahora, porque Dios es bueno y para siempre su santa y bendita misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y será hasta el próximo domingo si Cristo no ha venido o no me ha llevado a su presencia. Mientras tanto, Maranatha.
Dios me los bendiga grande y ricamente. Saludo a nuestro amado hermano Miguel Zambrano. Saludo a cada uno de los hermanos que están en sintonía. Solamente le pido a cada hermano que ha escuchado este mensaje, por favor, páseselo a otra persona que necesita de este mensaje. Sea usted también parte de esta gran bendición. Dice la Biblia que el uno siembra, otro riega y otro aquel que coge la cosecha. Pero todos reciben su parte de parte del Señor. Así que mi amado hermano, tú que has escuchado este mensaje, mi amada hermana, tú que has escuchado este mensaje, por favor compártelo a otros para que ellos también puedan escuchar este mensaje. Dios me lo bendiga grande y ricamente y será hasta el próximo domingo si mi Señor no ha venido a llevarme a su presencia o si no, Él no ha venido tampoco a vernos. Mientras tanto, Maranata, a portarse bien.